Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres. Buenas noches, familia. ¿Cómo estás? Claro, te preguntarás, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si no te equivocaste, este es el espacio, el tiempo de puerta abierta. Una puerta que cada noche el pastor Juan Pablo Bongarrá nos abre para poder descubrir una vida diferente. Soy Roberto Vilaseca y en esta noche quiero proponerte que juntos podamos seguir abriendo puertas a la vida, a la esperanza y a la verdad. Aquella puerta que se llama Jesucristo. Estamos en vivo, estamos por Canal Luz y queremos invitarte a que puedas sumarte a nosotros. Quiero decirte que podés comunicarte al 45 68 6452 o al 45 68 6667. Estamos contentos. Queremos compartir con vos este tiempo, así que queremos invitarte a que llames, a que te sumes a estar con nosotros. Hoy tenemos de invitado a 3 amigos que tienen algo muy en común, pero además, antes de compartir con nuestros amigos, queremos agradecer a Juan, nuestro maestro que está ahí con su teclado. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Antes de poder compartir con los 3 invitados en esta noche, queremos introducir el tema por el cual queremos atravesar esta puerta en esta noche. Todos queremos evitar el dolor, todos queremos que aquellas noticias que son difíciles de sobrellevar, una pérdida, una enfermedad, quisiéramos evitarlo, pero saben, no es fácil. Porque el dolor es parte de la vida. El dolor es aquello que compartimos junto con las alegrías y junto con aquellas cosas que son gratas a nuestra vida. De manera que el dolor, aunque es inevitable, y no podemos esquivarlo, no podemos eludirlo, sí podemos escoger, sí podemos decidir cómo vamos a enfrentar ese dolor. Por eso podemos decir que, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento que produce ese dolor es opcional. Alguien dijo alguna vez, todo hombre se parece a su dolor. Y esto es así porque en verdad uno decide cómo atraviesa el tiempo de dolor. Lo que queremos compartir en esta noche entonces es cómo podemos sobrellevar los días difíciles de la debilidad, del dolor, de la enfermedad. Cómo pasamos por el proceso de sufrimiento que todos tenemos que atravesar y sobre todo cuántas lecciones aprendemos a partir de ese dolor. Por eso tenemos en esta noche a 3 invitados que tienen algo en común. Los 3 trabajan en el tema de salud, los 3 trabajan cerca del dolor, y queremos que, junto con ellos, poder aprender un poco más cómo pasar por esta etapa y cuántas lecciones podemos aprender a través de ella. Así que vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche. Comenzamos con Carolina Viñales. Bienvenida, Carolina. Gracias. Carolina es técnica de hemoterapia. Ella trabaja en el Hospital de Pediatría Juan Santoyani. No, Garrahan. Juan Garrahan, exactamente. Vos estás en el Garrahan, que está aquí en Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. También tenemos a Damián Baba,
Él es radiólogo y vos estás trabajando en el Hospital Santoyani. Muy bien. Y tenemos también a Annalí Roldán. Ella es residente de segundo año del Hospital San Martín de la Plata en terapia ocupacional. Realmente los tres están trabajando en un tema de salud, en un tema importante. Sabemos que ustedes también, algunos de ustedes están trabajando con enfermos terminales, con situaciones límites. Y la primera pregunta que quiero hacerle, chicos, es ¿cómo ustedes se preparan para enfrentar el dolor de cada día? Annalí, contanos un poquito cómo haces cada mañana para ir al hospital, enfrentarte con aquellos que están pasando necesidad y cómo sobrellevas esta situación. Y bueno, a la mañana hay que orar mucho por cómo uno encara el día, cómo sale uno, cómo llega al hospital, porque a veces uno no sabe qué se va a encontrar. Tal vez el paciente que dejaste el día anterior, llegas al hospital y o no está porque se fue a otra institución, o porque falleció y tal vez o se complicó el cuadro, y son como noticias que uno vive todos los días en cuanto a la salud del otro, esa persona que atendemos, que inevitablemente nos van a llegar. Así que yo particularmente camino al hospital, hago siempre esa oración de decir, Señor, ayúdame a poder darle hoy a esas personas lo que necesiten, que no sé qué es, y creo que bueno, después Dios va acomodando las cosas a medida que uno trabaja, pero principalmente me preparo así. Muy bien. Damián, contanos cómo abordás al enfermo que tenés que sacarle una placa, tenés que conversar con él. ¿Cómo tratás de compartirle de alguna manera tu fe y esa compasión que Dios ha puesto dentro tuyo? Bueno, nosotros en el hospital recibimos pacientes que en la parte de rayos vienen muy lastimados a veces o quebrados. Entonces lo primero es poder recibirlos bien, porque ellos ya vienen de ser revisados, vienen nerviosos, entonces como la dinámica en rayos es muy corta, viene el paciente, se saca la placa, hay que aprovechar al máximo ese tiempo que tenemos. Entonces, bueno, recibirlo, hablarle que se quede tranquilo, o sea, tratar de serenarlo. Hay que ver también el estado de shock que tiene el paciente en ese momento que viene. Donde se puede introducir el tema de Dios, de Jesús, y eso se trata de hacer, se trata de hablarle siempre. Igual yo en mi caso tengo, como todos tenemos que tener una marca en la placa, una marca de metal, yo tengo una que dice Cristo vive. Entonces cuando se llevan la placa se llevan con la marca que dice Cristo vive. Y a veces después algunos se acercan y te preguntan por la placa y esas cosas, y ahí te da la chance de desarrollar un poco más. Qué interesante esto, Damián. Quiero preguntarte, ¿cómo es el vínculo que generas con ellos? ¿Es posible que vos tengas con ellos algún vínculo un poco más intenso? ¿Puedas intercambiar con ellos tu experiencia de fe? Prácticamente no hay tiempo así. Por eso se trata de generar desde otro lado para que ellos se acerquen. Y si no, las palabras, bueno, que Dios te bendiga, quédate tranquilo, que Dios está con vos. Y esas cosas después hacen que ellos vuelvan muchas veces. Muy bien. Carolina, sos de los tres el que trabaja con niños. Sí. Y que trabaja con niños en situaciones prácticamente terminales. Contanos un poco cómo es tu trabajo. Bueno, mi trabajo consiste en estudiar la sangre del paciente, estudiar la sangre del donante, trabajar en el laboratorio y administrarle la transfusión. Son pacientes con diagnósticos muy variados, la mayoría de enfermedades crónicas, como usted decía, terminales. Y bueno, esto me permite, digamos, conocerlos desde que se diagnostican hasta que mejoran o hasta que fallecen. En general, un técnico en hemoterapia, cuanto más seguido ve al paciente, es porque peor está su situación y su pronóstico. Te hago una pregunta, Carolina. Sí. ¿Qué es lo que Cristo
puso en ustedes que hace la diferencia entre el trato de ustedes hacia los enfermos y el resto de los compañeros que ustedes comparten cada día? Yo creo que el trabajar con amor y poder ser conscientes, digamos, que ese servicio que hacemos al paciente lo hacemos para Dios, es algo que se nota en lo cotidiano, en lo diario. Y yo creo que más que nada eso, porque la mayoría ante el dolor o ante esas imágenes que ve, tiende como a querer alejarse, o más empeora el paciente y menos lo quieren ver, y es ahí donde quizás entramos un poco más nosotros. Es difícil convivir con el dolor, sobre Sí. todo con niños, de manera que vos tenés un doble trabajo, con los niños y con los papás. Sí. ¿Cómo te manejas con los padres? Bueno, con los padres para mí es muy linda, porque creo que es lo que más me satisface. En general logro vínculos cercanos con los adolescentes, pero ya después con los chiquitos en general nos tienen miedo, pero con los padres siempre nos estamos relacionando. Sí, sí. Así que es lo más lindo, porque nos van conociendo, nos toman confianza, podemos conocer la vida de ellos. Lo primero que le preguntamos es, bueno, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo fue que llegaron? Y así Y se va. podés notar, Carolina, ¿podés notar el amor de Cristo fluyendo a través tuyo? Sí, muchas veces sí. ¿Sentís como que es Cristo que está moviéndose a través de tu vida? Sí, Qué hermoso. sí. Qué hermoso, porque estás trabajando con niños y los niños espiritualmente son muy sensibles, ¿verdad? Sí, incluso con los bebés poder cantarles o decirles que Jesús los ama, mientras les estoy sacando sangre, o poder hablar con los padres y decirles siempre que voy a orar por ellos. Muy bien. Sí. Annalise, hace poquito tuviste la oportunidad de que en un programa de televisión te hicieron una entrevista y pudieras compartir ahí un poco cuál es tu trabajo. Decinos en 2 palabritas qué es un terapista ocupacional. Es un profesional de la salud que trabaja con personas que tienen alguna dificultad para desempeñar sus tareas diarias o tareas más complejas como trabajar, estudiar, y puede abordar desde las habilidades y las capacidades de la persona, digamos, sería un nivel más bajo, o las estructuras corporales, hasta trabajar con la persona, los roles, y bueno, llevar la actividad a un nivel más complejo. Nosotros en el hospital igual hacemos un trabajo que tiene que ver, tomamos a la persona con todas sus dimensiones, no solamente con su cuerpo enfermo, sino que, bueno, trabajamos con las personas y atendemos sobre todo las estructuras y todo lo que tiene que ver con los niveles funcionales, para que la persona dentro de un hospital agudo como en el que estoy yo pueda empezar a retomar participación en actividades básicas, como por ejemplo empezar a comer solos o realizar alguna tarea de higiene. Pero bueno, es muy variado también el campo de la terapia ocupacional. Y decime, Annalise, ¿cómo lográs separar? Es algo que siempre he querido aprender de los que son profesionales de la salud. ¿Cómo lográs separar tu trabajo profesional de esa experiencia, esa sensación de dolor que tiene el paciente? ¿Cómo haces ese equilibrio? En realidad es un poco difícil. No sé si soy muy equilibrada justo, pero creo que tiene que ver con una madurez también en las emociones que uno la va adquiriendo en el trabajo. No puedo decir que soy totalmente madura en eso, pero sí que estoy caminando hacia eso. De todas formas, creo que Dios también nos puso algo que es esa carga, porque creo que tenemos ciertas características que nos ayudan a relacionarnos con este tipo de personas. Y no es nada especial, pero creo que tiene que ver con una carga
con un amor especial que pone Dios, me parece, porque en realidad uno se lleva también a la casa muchas veces estas situaciones, inclusive se encuentra después orando por algo que tiene que ver con el trabajo, por algún caso particular, y bueno, una hora no solo por sanidad, sino más bien porque puedan sentir el Señor, por ejemplo, en la sala. Exacto. Y bueno, es muy difícil despegarse. ¿Cómo hacer para dejar tu trabajo y tu dolor, las circunstancias que te envuelven, los sentimientos y las emociones, allí en el hospital y volver a tu casa, como bien decías? Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Yo hasta he llorado en mi casa, así que no soy tal vez el mejor ejemplo, sí, pero ayuda mucho poder hablarlo con compañeros. Tal vez uno vuelve de la sala con mucha angustia o con alguna noticia desagradable, y lo primero que está bueno es comunicarlo, o sea, charlarlo. Eso ayuda muchísimo. Y después, bueno, tal vez desde la parte espiritual saber que uno lo que puedo hacer por ellos, que es orar en muchos casos y nada más, y bueno, trabajar con ellos, saber que bueno, que uno dio todo a nivel laboral y a nivel espiritual por esa persona, y confiar en la misericordia de Dios. Decíamos que hace un tiempito atrás a Analí le hicieron un reportaje por televisión. Tenemos algunas imágenes de ese tiempito, sobre todo para poder ver un poco su trabajo. Así que, señor director, si nos puede poner la imagen, queremos compartirla. ¿Tenés ganas de dormir? ¿Dormiste mal a la noche? No pudiste dormir. Es un paciente que, debido al politrauma que tuvo, tiene disfunción de los músculos respiratorios por el nivel cervical alto, principalmente la parálisis diafragmática, y tiene que tener asistencia respiratoria mecánica de forma prolongada. Tengo mi hijo que se accidentó el 26 de junio de 2011 en ruta 3 kilómetros 51, cuando volvía de regreso a casa a 7:30 de la mañana. Venían 4, se duerme el que manejaba, chocan contra una columna de alumbrado de la ruta y caen a un zanjón. ¿Bien? Bajo despacito. Llevo por arriba. Bajo. Despacio, dale. Vamos con el otro y hacemos inclino un poquito más. Trabajamos con el rodillo. ¿Está bien? Hoy subí y estaba... Primero no quería hacer nada, subió, se despertó, estaba despierto, no quería abrir los ojos, después de mucho insistir, abrió los ojos. Es todo un tema de trabajar terapia ocupacional con él, porque es confrontarlo con lo que no puede hacer y con lo que no va a poder hacer tal vez nunca. Le digo a veces, vos tenés que ser más diplomático. Todos estos que vos decís que me están molestando, me están complicando, no me dejan descansar, son los que lograron que tus músculos tomaran fortaleza. Terapia ocupacional es una profesión que se dedica a que vea a la persona como un ser ocupacional y que se dedica a trabajar con personas que tienen disfunción en alguna de sus ocupaciones. Una de las cosas que tiene esta residencia es, bueno, el contactarse con el mundo del hospital agudo, que es un poco difícil porque uno está con el sufrimiento a flor de piel de la otra persona y te llega a vos. Uno trata de no vincularse, pero bueno, uno es persona y hay cosas que trascienden lo profesional. Vos tenés que sí o sí trabajar con la voluntad de la otra persona. Y es un desafío, como te decía antes. A veces hay que motivar mucho y buscar la beta, ¿no? Con qué esa persona se puede enganchar y con qué no. Voy con esta. Dale. Estiro codo.
Eso. Tenías razón que estaba lejos. Perfecto. Adelante. Perfecto. Ah, te querés ayudar, ¿eh? Posta que mi estatura no ayuda. Se escapó. Dale. Llegó. Excelente. Y hacemos un diagnóstico ocupacional que tiene que ver con, bueno, cómo está esa persona, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer. Así que no le contaste nada a tu familia, que te estuviste peinando, lavando los dientes. Mirá que tu marido me chismea todo, ¿eh? Pero ahora te la compliqué. Mirá, que sos quejosa, ¿eh? Fuerza. Levanto más ahí, ¿eh? Excelente. ¿Te querés lavar los dientes? ¿Sí? Así le mostramos a tu marido. Y la próxima vez que viene te los lavas con él. ¿Sí? Cepillo. Pasta. Somos artistas femeninas. Sí. Demasiado. Demasiado tenemos el secretario, pero nos falta, ¿viste? Cuando hay un problema con el cambiar el cuerito de la canilla. No, Lore siempre quiere cambiar el congreso. Nosotros nos manejamos. No quiere más a congreso de terapia ocupacional, nunca más. ¿A dónde vas a ir? Al próximo congreso presidencial. Ella le gustaba tejer. Muy bien, Annalise. Qué precioso testimonio el de ustedes y esta convivencia que tienen con el dolor, esta importancia de poder compartir el ánimo, el consuelo, la esperanza de parte del Señor para ellos. Tengo acá algunos mensajitos que quiero compartirles a ustedes. Dice José de Córdoba que felicita a los invitados por la tarea que están realizando, los anima a seguir adelante, porque está muy bueno que en momentos tan difíciles como es la enfermedad, haya personas sensibles que te sostengan la mano. Es como el Señor lo está haciendo. Y es verdad, nosotros somos las manos del Señor. Dice Carmen de Rosario que el programa está muy bueno, gracias Carmen, y que aunque hoy no esté el pastor Juan Pablo, es muy interesante el tema. Y nos pregunta Rocío de Santa Fe, les pregunta a ustedes, ¿cómo hacen cuando llegan a su casa y continúan con su vida normal después de ver tanto sufrimiento? Damián, ¿cómo haces? Y a veces es complicado porque hay pacientes con los que te quedás, te los llevas a tu casa. Hay situaciones de vida, cosas que pasaron, que te llegan. Quizás pasan 120 personas y estuviste de acá para allá, pero hubo una que te movilizó y te la llevaste a tu casa. Y ese, bueno, es un tiempo donde por lo menos yo aprovecho para orar, para buscar de Dios y para pedir por esas personas. Más que nada que se puedan encontrar con Él. Y Carla, me estás robando la pregunta, porque te pregunta a vos, Carolina, si alguna vez presenciaste un milagro, ¿y qué sentiste en ese momento? Digo milagro por decir, en un momento en que pudiste orar sobre un bebé, sobre alguna situación, viste un cambio, algo que Dios hizo en esa vida. Bueno, me viene a la mente más que nada no sé si llamarlo milagro, pero sí un testimonio que fui a transfundir a un paciente que estaba en terapia intensiva con una insuficiencia cardíaca muy, muy severa. El paciente estaba en un estado así, yo no podía darme cuenta si realmente estaba consciente, dormido, o que la madre estaba muy angustiada, estaba ya pidiendo que le saquen el corazón a ella para trasplantárselo a él. El chico se llamaba Jesús. Y cuando yo llego a transfundirlo, la madre estaba muy angustiada, le doy unos pañuelitos, la madre necesita salir de la sala porque ya no podía respirar y me quedo sola con el paciente.
Entonces mientras estoy haciendo mi trabajo, que es transfundirlo, le empecé a hablar y yo no sabía si él me escuchaba o no. Y Dios a mi mente trajo todo el pasaje de Isaías 53, que si yo lo quiero decir ahora, no lo puedo recordar, pero en ese momento el Espíritu Santo creo que hizo que lo recordara, y le dije le pregunté si él sabía quién era Jesús y que él había llevado su enfermedad en la cruz. Y bueno, y le pude decir que Dios había cargado con todas sus enfermedades y el sufrimiento que estaba pasando. Después de eso, a la semana siguiente, me lo encuentro con la madre entrando al hospital para hacerse un control. Y muy contentos, y me dice la madre que Jesús decía todo el tiempo, mamá, dice, no dejo más a Jesús, no dejo más a Jesús. Después de eso, para hacerla corta, un año después, me vuelvo a encontrar con él, que seguía con una insuficiencia cardíaca, de hecho estaba en lista de trasplante. Viene a uno de los controles y me cuenta la madre que Jesús le predicó a toda la familia y que toda la familia oraba por mí durante un año. Y después de eso, bueno, el trasplante vino rapidísimo. Se pudo trasplantar y hoy en día está recuperado y excelente, y es una de las recuperaciones más rápidas que yo he visto. ¿Viste un milagro, Carolina? Yo creo que sí. ¿Viste un milagro? Dios se hace presente en medio de las situaciones de dolor y de alguna manera ustedes están trabajando ahí, pero ustedes están llevando la presencia de Cristo a ese lugar. Damián, pregunta a Josefina de la Plata si alguna vez alguien se enojó con vos cuando intentaste hablarle algo acerca de Dios. Sí, pasa. Pasa de que le querés hablar de Dios y dice, no, a mí no me vengas con ese cuento, ¿no? Yo o creo en otra cosa, o yo soy de otro lado. Pasa, pero bueno, son cosas con las que tenemos que convivir también. Si vamos a abrir nuestra boca y vamos a hablar de Dios, tenemos que aceptar que hay gente que no quiere saber nada con Dios. Pero bueno, nosotros sabemos que Dios sí está con esas personas. Y Damián, y te pregunto, ¿en qué cambió en tu vida? ¿Qué cambió en tu corazón el estar tan cerca de gente que sufre? ¿Tuviste algún cambio personal? ¿Estás más sensible al dolor? ¿Cómo enfrentás vos el dolor al haber convivido este tiempo con pacientes de esta manera? Sí, cambió bastante. La relación yo cuando entré al hospital por primera vez, que empecé con las prácticas y todo, entré de una manera, y yo creo que en menos de un año estábamos, no solamente yo, todos los chicos que habíamos entrado, estábamos todos sensibilizados de estar ahí adentro. Fue un cambio tremendo, es sentirse realmente al lado de la gente que tiene necesidad, estar ahí, poder decir, bueno, como hacía Jesús, que oraba por los enfermos, que estamos como en el campo de batalla. Y sí, fue muy movilizador para mi vida, me cambió mucho la forma de ver y de pensar. Muy bien, Damián. En unos minutitos vamos a estar escuchando una canción, pero quiero también compartir la palabra, el saludo de Rosa de Santos Lugares, que dice que el testimonio de Carolina es maravilloso. Y también nos escribe Silvia de Junín, que nos está felicitando y dice que nos quiere mucho. Así que recibí también, Silvia, un saludo nuestro en esta noche. Vamos a escuchar una preciosa canción. Junto con Juan tenemos ahí a Andrea, quien nos va a acompañar en este momento. Es el Señor y digno de adoración. En la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, alegría de toda la tierra.
es el Señor en quien tenemos la victoria, que nos ayuda contra el enemigo. Por eso ante Él hoy nos postramos. Queremos hoy tu nombre engrandecer y agradecerte por tu obra en nuestras vidas. Confiamos en tu infinito amor, pues solo tú eres Dios eterno, sobre cielo y tierra eres Rey. Grande, Señor, y digno de adoración. En la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, alegría de toda la tierra. Grande es el Señor en quien tenemos la victoria, que nos ayuda contra el enemigo. Por eso ante Él hoy nos postramos. Queremos hoy tu nombre engrandecer y agradecerte por tu obra en nuestras vidas. Confiamos en tu infinito amor, pues solo tú eres Dios eterno, sobre cielo y tierra eres Rey. Queremos hoy tu nombre engrandecer y agradecerte por tu obra en nuestras vidas. Confiamos en tu infinito amor, pues solo tú eres Dios eterno, sobre cielo y tierra eres Rey. En verdad, Dios es grande, Dios es lo mejor que podemos tener. Y en esta noche que estamos hablando acerca del dolor, acerca de el sufrimiento y de lo que significa estar en contacto con aquellos que están pasando por esta necesidad, qué importante poder decirte que así como cada día nos abrís la puerta de tu casa, nosotros también queremos en este tiempo proponerte y llevarte a que puedas conocer la puerta de la vida, la puerta del consuelo, la puerta del amor, que es Jesucristo. Porque es el único que puede realmente en medio del dolor traer consuelo y paz a nuestra vida. Tenemos otros aquí saludos y algunas preguntas que vamos a compartirla. Dice Tito de Corrientes: si los compañeros de trabajo de ustedes se dan cuenta que son distintos cuando hacen el trabajo en el hospital. Contame un poquito, Annalise, ¿cómo es tu relación con tu compañero de trabajo? Gracias a Dios, muy buena. Tengo un equipo de terapistas ocupacionales que somos bastantes, todas mujeres, pero nos llevamos muy bien. Sobre todo yo estoy en un sistema de posgrado y es un sistema de formación en el que hay también
está el de primero, el de segundo, el de tercero, la jefatura, y aparte está el personal de planta. Y la verdad es que cuando uno ingresa, como decíamos al principio todos, creo, ingresamos así un poco inestables, dando los primeros pasos, pero la verdad es que tuvimos mucha contención de las personas que más saben, de las terapistas, y también entre el grupo de compañeras de residencia. Se crea un buen clima y la verdad que todas aportamos al conocimiento y entre todas vamos formándonos. Está buenísimo eso. Siempre me sentí muy cómoda. Creo que es un regalo de Dios también. Oré mucho por entrar y Dios también no solo me permitió entrar al sistema de residencia, sino que también me regaló un grupo humano muy bueno. Gracias, Annalise. Carolina, te pregunto esto porque no es fácil convivir con la muerte, pero si se quiere, vos todos los días estás viendo a personas que están a punto de morir y algunos, por supuesto, han partido. Y la pregunta es, estando tan cerca de la muerte, ¿cómo valorás la vida? Sí, hubo un cambio, yo noto eso antes de entrar al hospital. Incluso creo que tenía mucho temor que mi fe flaqueara al ver tanto sufrimiento y la partida de personas que uno no espera que partan, porque los niños es contra la ley de la vida, contra lo natural, que se vayan antes que sus padres. Sí. Entonces eso cambió mucho mi forma de ver la vida y la muerte también. Tengo la paz y el consuelo de que de los niños es el reino de los cielos. Eso me trae muchísima paz. Y fue un poco un día entrando al hospital, yo venía orando, estaba angustiada y le decía a Dios que no podía verlo. Digo, ¿qué es lo que pasa que yo no veo que se cumpla tu palabra? Le decía yo. Acá. ¿Te enfrentaste con la crisis de fe? Sí. Y en ese momento fue impresionante la certeza que sentí de parte de Dios. Sentí como que Dios me decía, ¿y por qué crees que cuando yo morí en la cruz, morí para darles la vida eterna? Entonces el concepto de la muerte ahí ya cambió. Y la vida sé que no termina acá. Exacto, y es lo que yo le transmito a los padres. Claro, que la muerte no termina con la desaparición física de la persona, sino que hay algo más. Exacto. Hay algo más. Y que en realidad tu fe sirve para esto también, para llevar esperanza a aquel que ha perdido a un hijo. Exacto. O ha perdido un ser querido, ¿verdad? Sí, en general es más común que me pase eso, digamos, de tener que consolar y transmitir la fe a los padres, porque la mayoría de mis pacientes se van con el Señor. Damián, tengo una pregunta que es la siguiente. Cuando te enfermas, ¿tenés otra mirada del propio sufrimiento? A ver, sí tengo otra mirada del sufrimiento. Sí. Si bien estoy confiado y estoy tranquilo porque hay paz en mi corazón, pero hay otra mirada del sufrimiento. Uno logra en ese momento alinearse también con las personas que vienen o que ve diariamente, y se da cuenta de lo molesto que es, que no es agradable. Entonces también... ¿Te identificás con ellos? Claro, te identificás y ayuda también en el trato, porque a veces querés, viste, que todo rápido, todo así, todo... No, esta persona está pasando un momento que yo cuando estuve enfermo o estuve pasando un mal momento, bueno, lo puedo llegar a entender y tener un poco más de paciencia, tomarse en ese sentido, sí. Te pones en el lugar del otro. Sí, totalmente. ¿Verdad? Annalise, ¿te ha tocado tener algún paciente que fuera
el que tuviera fe en Jesucristo, algún paciente que enfrentara el sufrimiento desde otro lugar? Sí, tengo 2 casos. Una paciente de consultorio que es muy creyente, ella trabaja también en una iglesia, trabaja mucho y viene con un gozo al consultorio y ella más o menos que me contagia a mí porque, bueno, ella está ahí trabajando con sus manos sobre todo y ella me dice, bueno, pero el Señor me hizo una promesa, me dice ella. Y ella está reconvencida en todas las palabras que recibió con respecto a su salud. Y es como que ella me confronta a mí con bueno, como yo encaro también el tratamiento, ¿no? Desde lo teórico o desde que también es posible que Dios haya hecho una promesa de sanidad y se sane. Y bueno, después otro paciente que también tenía fe y fue difícil atravesar con él el momento de su crisis de fe. Pero bueno, siempre ahí fortaleciendo con la palabra, sobre todo, que es la verdad que tenemos. Y lo acompaño bastante desde ese lado, más desde el vínculo que desde la terapia, porque inclusive en un momento llegó a suspender él voluntariamente la terapia porque no quería recibir tratamiento. No hay duda que el dolor saca lo más primitivo de nosotros. El dolor saca aquello que nunca quizás queremos mostrar. Por eso decía ese escritor que uno es lo que es en el dolor. Y justamente hay una pregunta acá de Lucas de Córdoba que dice, si alguna vez te tocó enfrentar a alguien que en medio de su dolor renegó de Dios. Claro, justo este caso, un chico muy joven que bueno, tuvo un traumatismo y se lesionó la médula espinal y bueno, quedó cuadripléjico y él hace mucho tiempo está internado en el hospital y tiene sus periodos en que está animado, en que quiere avanzar, quiere salir del hospital. Él no sale del hospital por el cuadro clínico, es un caso bastante grave, pero y hay otros momentos en que no, que está recontranegado, no solo con el tratamiento, sino con la fe también. Y con él pude entablar una relación que se basa netamente en lo espiritual. Y él sabe que él, desde el primer momento que él se enteró que yo era cristiana, él me dice, bueno, ora por mí, ora por mí. Inclusive en sus peores momentos él me decía, ora por mí. Y lo que siempre hago es llevarle libros que le lee el papá, así que, y se reengancha. Un día me mandaron un mensaje que decía que habían terminado llorando en la habitación, que estaban re contentos de poder tener esa literatura que los había animado un montón. Pero bueno, es un pequeño aporte no terapéutico. Claro, exactamente. Es más bien desde la fe. Pero es evidente que con la fe el dolor se enfrenta de otra manera. Y hay que aprender a vivir con el dolor, como también hay que aprender a morir. Y no hay duda de que la fe trae dignidad. Aquel que pasa por el dolor o la muerte a partir de la fe. Qué duro, qué difícil debe ser enfrentar estos momentos de dolor sin fe, porque no hay consuelo, porque no hay esperanza, porque es difícil mirar hacia el más allá. Y vamos a ver aquí otra preguntita más que tenemos. Bueno, en este caso es un saludo. Carola de Junín nos está felicitando por el programa y dice que nos está mirando con toda su familia. Gracias, Carola. Y te hago una pregunta, Damián. ¿Tenés algún caso especial en el que quisieras compartir de alguien al cual pudiste llevar a los pies de Cristo? ¿Te pasó esto alguna vez? Sí, me pasó
pero yendo a predicar con la iglesia. Nosotros vamos también a los hospitales. Tenemos la fortuna de poder movernos en los hospitales y hace poquito compartimos el testimonio en la iglesia delante de toda la congregación de un muchacho que ahí en la Villa 1114 a la salida de un baile le pegaron un tiro en la espina, el muchacho de nacionalidad peruano, solo, acá en Argentina, quedó totalmente cuadripléjico, con la bala alojada en la cabeza. Y nosotros fuimos a orar por él, con lo poco que entendía, él pudo recibir a Cristo. Así que cuando volvimos a la semana, no solo que ya estaba hablando y pedía de comer y todo, sino que ya lo habían trasladado a otro hospital para hacerle la rehabilitación. Y lo que los médicos habían dicho de que él no iba a poder caminar, pero nosotros lo fuimos a ver al Roca, al otro hospital, y él está moviendo los pies. Así que... Qué tremendo. Sí, fue tremendo. Qué tremendo. Fue increíble. Y allá en el Hospital Roca se nos acercaron chicos en silla de ruedas, 3, y también recibieron al Señor ellos 3. Como dijo Jesús, porque estuve enfermo y me visitaste. Qué importante este trabajo de poder ir a los hospitales, de estar al lado del necesitado. Y bueno, tenés vos una experiencia propia porque convivís con esto todos los días, pero no te quedaste con eso, sino que además fuera de tu tiempo laboral, parte de tu ministerio también está en el hospital. Qué bueno, Damián. Sí. Muy bien. Carolina, ¿te gusta lo que estás haciendo? Mucho. Decís que te gratifica, te sentís plena al hacer esta tarea. Contame un poco cómo te sentís como un instrumento en la mano de Dios. Bueno, esa es mi oración cada vez que entro al hospital, poder ser un instrumento dócil en sus manos para hacer lo que Él quiera que haga cada día y poder ser un instrumento de honra. Cuando estoy de guardia especialmente, bueno, siempre me sentí en el hospital, siempre me sentí en mi lugar, que era el lugar donde Dios quería que esté. Y me pasa incluso muchas veces cuando estoy cansada y surge una guardia y yo esperaba salir a las 15 horas y resulta que me tengo que quedar hasta el día siguiente y me cambia los planes. Pero cuando pasa eso, después siempre tengo alguna experiencia o alguna situación con algún papá, algo donde me siento utilizada por Dios y me siento muy, muy útil y en el lugar y en el momento que Dios quería que esté. Así que... Sí. ¿Ustedes aprueban este comentario de que el dolor enseña? Sí. ¿Creen que el dolor enseña? Quiero leerles un escrito que tengo aquí anotado de un conocido escritor británico cristiano llamado Clive Lewis, conocido en este tiempo por las Crónicas de Narnia. Pero este escritor dijo lo siguiente un día: no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices, sino quiere que seamos capaces de amar y de ser amados. Dios quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen más perfectos. Y sabe, quiero decirle algo que dijo una vez Dante Alighieri, aquel escritor italiano. Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Porque sin dudas, el que ha sufrido, el que ha pasado por dolores, tiene una experiencia de la vida, tiene una mirada de las cosas tan distinta de aquellos que simplemente no han podido pasar por esa situación. El dolor te hace valorar las cosas que hay que valorar, saca lo esencial de la vida.
Y aquellas cosas que son preocupaciones, aquellas cosas por las cuales nos desvivimos, que finalmente en medio de un dolor se pierden porque no tienen sentido. Así que en verdad creo que Dios ha puesto el dolor para hacernos un poco más sabios, para poder valorar las cosas importantes de la vida. Ustedes saben que el profeta Isaías, hablando acerca de Jesús, dijo en la Biblia que Jesús, nuestro Señor, es un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Si el dolor enseña y el que sufre sabe, Jesús en verdad era un hombre sabio. Porque Él aprendió a pasar por el dolor, Él aprendió a pasar por la enfermedad y por el quebranto con una dignidad y con un valor que nos enseña a todos nosotros. Hay algunos que pasan por el dolor y por la muerte casi con vergüenza y con lástima. Pero hay otros que pasan por el dolor y aún enfrentan la muerte con la dignidad que Jesús lo enfrentó. Muchas gracias, Annalise. Gracias, Damián. Gracias, Carolina, por este tiempo. Y a ustedes decirles que si están pasando por algún momento de dolor, si estás enfrentando un momento difícil en tu vida, Jesús, en el Sermón del Monte, allí cuando estaba reunido con sus discípulos y delante de la multitud, Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y este es un mensaje para este tiempo, un tiempo en el cual todos quieren huir de dolor, donde nadie quiere escuchar noticias que tengan que ver con ninguna enfermedad, con algo que traiga aflicción. Pero Jesús, que es el buen pastor, Jesús, que es varón experimentado en dolores, Él es quien puede traer consuelo a tu vida, es quien puede enseñarte a atravesar por el valle de enfermedad y de aflicción, y es Jesús también quien puede enseñarte a pasar por esa situación con esperanza y con fuerzas. Bienaventurados los que hoy lloran, porque recibirán consolación. Que en esta noche puedas tener consuelo, en esta noche puedas tener fuerzas, en esta noche aprendas que cuando estás pasando por un dolor como quizás lo estás haciendo ahora, este es un tiempo en el cual Dios quiere hablarte. ¿Cuántas veces Dios necesita detenernos en medio de la carrera de la vida para poder hablarnos y que podamos escucharle? ¿Cuántas veces nos tiene que atar a una cama para que pueda escuchar, para que yo pueda escuchar lo que quiere decirme? A nadie le gusta el desierto, a nadie le gusta el dolor, ninguno quiere pasar por esos tiempos de sombra y de oscuridad, pero en verdad son tiempos riquísimos, son tiempos preciosos, y quiero invitarte a que no pierdas la oportunidad de pasar por ese tiempo sin que aprendas la gran lección de que en la vida hay cosas que son importantes y otras que no tienen sentido. Como te decía, Jesús llevó en la cruz todos nuestros dolores. Nos dice la palabra que Él, por su llaga, fuimos sanados, y Él cargó en la cruz con todas nuestras enfermedades. Jesús también es nuestro consuelo, consuelo eterno, consuelo maravilloso. No hay otro como Él que pueda cambiar la tristeza en paz, la angustia en esperanza. Solamente Él es nuestra compañía, nuestro compañero, nuestro buen amigo en medio de la enfermedad. Recuerdo aquel pasaje en el cual nos cuenta que Jesús se acercó a una fuente de la cual cada tanto venía un ángel y removía las aguas, y aquel que entraba a esas aguas era sano. Y Jesús se acercó a ese lugar
que era como el hospital de aquel tiempo, porque Jesús caminaba donde estaba la necesidad. Jesús estaba donde estaba el que sufría. Y allí se encontró con un paralítico. Y a ese varón le dijo, si quieres, yo puedo sanarte. Yo puedo levantarte de esa situación de limitación, de aflicción en la que estás. Y finalmente, con la fe que puso en aquel hombre, y en el nombre de Jesús lo levantó, y dice que aquel hombre tomó su silla, tomó su cama, su camilla, y se fue en gozo y en libertad a una nueva vida. Me gustaría orar por vos en este momento. Me gustaría animarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Él es la puerta que estás necesitando en este tiempo para atravesar del dolor a la esperanza, de la tristeza a la paz. Por eso quiero orar por vos en este momento y poder llevarte a este tiempo de remanso y de paz que estás necesitando. Y oro. Amado Padre, oro en el nombre de Jesús por aquel que está mirando en este momento, que está en momento de dificultad, de tristeza y de dolor. Oro para que allí donde está, sea en una cama, sea en un momento de tristeza, de dolor, que le cueste en este momento aún escuchar lo que estamos orando y hablando, tú traigas paz a su corazón, traigas fuerzas a su vida, lo alientes, lo fortalezcas, lo animes. Oro, Señor, para que tu paz y tu consuelo venga sobre su vida. Traiga sobre él ese remanso que solo vos podés traer. El consuelo que no es de hombres, el consuelo que viene de Dios. La paz que no es humana, la paz que viene de lo alto. Y venga para él también la sanidad que está necesitando. Creemos que por tus llagas somos sanados. Y por eso en el nombre de Jesús, en este momento, reciba el milagro que está esperando. Reciba, Señor, la esperanza que necesita. Sea levantado, sea fortalecido. Venga sobre él el gozo que es nuestra fortaleza. Porque